Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verles en esta mañana. Sabes, ando un poquito mal de la garganta. No me he podido, pues, componer totalmente desde el domingo pasado. Usé mucho la garganta, hasta me mordí. Y ahí voy. Entonces no sé cómo vaya a compartir hoy. Pues quizás me desespere un poquito porque me gusta ponerle injundia, pero no sé si le pongo mucha injundia, no sé si voy a alcanzar, mi garganta va a alcanzar para las 4 reuniones, entonces ahí vamos a tener que ir viendo. Pero vamos a orar. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta mañana? Así mantenga su mano, por favor. Mientras yo oro a Dios, que Dios me dé esa palabra, que Dios me dé la sabiduría, usted ore al Señor: Señor, necesito escuchar tu voz, ¿va? Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada una de las personas que tienen sus manos levantadas, pidiéndote, Señor, que tú les hables. Señor, me siento con la responsabilidad de también yo pedirte que tú uses mi vida. Y Espíritu Santo, que el día de hoy tú puedas hablar a cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, pon en mí las palabras que cada persona necesita oír de ti, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes les llegó a pasar que de repente viniste por primera vez y te invitó a alguien y el predicador empezó a decir todo, parecía que te estaba describiendo? Sí les llegó a pasar y tú volteaste con la persona que te invitó y le dijiste todo lo que platicamos tú y yo, ¿verdad? Pero la verdad es que no es así. La verdad es que el Espíritu Santo es quien habla a nuestras vidas. Hoy tengo algo muy sencillo que hablar. Es simplemente un pensamiento que quiero compartir, y también quiero hacerlo algo cortito, por lo mismo, porque digo, bueno, si necesito terminar con vos en las 4 reuniones, vamos haciendo algo sencillo, ¿sí? Y esto se llama la fe ordinaria. ¿Cómo se llama? La fe ordinaria, la fe que utiliza todo mundo, o la fe que se espera que todo mundo utilice, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 17 del 5 al 10. Lo vamos a leer todo y luego después en la Nueva Versión Internacional, por favor, si me ayudan. Y luego después vamos a ir parafraseando y vamos a ir captando ideas en cuanto a este pasaje. ¿Listos? Muy bien. Dice el versículo 5. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice: ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le dirá más bien: prepárame la comida y cámbiate la ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le daría las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Escuche, hay sabiduría escondida aquí, ¿eh? Le voy a decir por qué. Versículos previos, el Señor está mencionando que hay de aquellos que le hagan algo a uno de estos pequeñitos, ¿verdad? Mejor le fuera que se atara y bla, bla, bla. Y luego después el Señor menciona que nosotros tenemos que perdonar
a las personas que nos ofendan, ¿sí? Las veces que sean, hasta 70 veces 7 si es posible, ¿verdad? Entonces los discípulos, cuando el Señor les empieza a presentar este panorama, este estilo de vida, ellos se encuentran, ahora, entienda algo. Jesús no está hablando con cualquier seguidor, está hablando con los apóstoles, ¿sí? Está hablando con los discípulos. Vea el versículo 5, dice: entonces los apóstoles le dijeron al Señor. Lucas se aseguró de que saliera aquí la palabra apóstoles, no primerizos, no seguidores. Ya estaba hablando con gente madura. Ajá. Como yo lo espero que estoy hablando hoy con gente madura en el Señor. Voltea con a ver si tiene cara de maduro. Dile, casi te caes del árbol de maduro. Entonces, fíjate bien, Jesús les presenta un panorama de un estilo de vida acá, ¿sí? Y en ese momento los discípulos dicen: uy, pues, ¿qué onda con ese estilo de vida? ¿Quién puede caminar ese estilo de vida? Y ahí es donde los discípulos le dicen a Jesús, ahí en el primer versículo, en el 5 que leímos. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, pues entonces si tú esperas que nosotros vivamos ese estilo de vida, necesitamos que nos aumentes la fe. No, o sea, nos pones la vara acá tan alta, pero necesitamos que nos aumentes esa fe, ¿sí? Ahora, pregunta equivocada, ¿sí? No, la pregunta no era: ¿cómo le hago, Señor, para aumentar la fe? La pregunta correcta era: ¿cómo le hago para lograr cosas grandes con la medida que tú me diste? Los discípulos estaban enfocando en la grandeza, o más bien, qué tan grande debía de ser su fe, cuando en realidad Jesús, vamos a ver ahorita más adelante, que Jesús menciona que la fe es como ese grano de mostaza, ¿sí? No es qué tan grande es tu fe. La pregunta debió de haber sido: Señor, con la fe que tengo, ¿para cuánto me alcanza? ¿Sí? Señor, con la fe que me fue dada, ¿cómo puedo lograr que con esa fe logre muchas cosas? Porque a todos se nos dio una medida de fe. Dice Romanos capítulo 12 versículo 3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos una medida de fe. Todos. ¿Por qué pareciera que algunos tienen más fe que otros? Porque esa persona sí usa su fe y el otro no. Pero a cada quien Dios le repartió una medida de fe. La diferencia es que el otro no quiere creer. O más bien, la diferencia es que el otro le da flojera creer. Le da flojera activar su fe. Están dos personas que quieren comprar una lavadora. Dos mujeres, pensemos, ¿sí? Y a las dos Dios les dio una medida de fe. Una decide creerle al Señor y decir: yo le voy a creer al Señor por mi lavadora. Y aquí lo tengo, Señor. Lo pone hasta en su separador de su Biblia, ¿verdad? Señor, aquí está para mi lavadora, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando en su diezmo dice: Señor, aquí está, soy fiel a ti. Tú dices en tu palabra: pruébame,
¿verdad? Y abriré las ventanas de los cielos. Señor, estoy siendo fiel a lo que te corresponde, Señor, mi lavadora. Y cuando ora, Señor, mi lavadora. Económicamente no tiene la posibilidad de comprarla, pero tiene fe que tiene un Dios que se la puede dar. La otra persona tiene la misma medida de fe, pero a la otra persona le da flojera utilizar su fe. Dice, qué hueva. Yo mejor agarro la tarjeta de Coppel y voy y la compro. Así de fácil. ¿Sí? Una la utilizó y luego después, ¿qué pasa? Después nos admiramos, ¿verdad? Cuando la otra ya empieza a decir, viene acá y da el testimonio. Bueno, yo quiero dar mi testimonio que no tenía lavadora y entonces yo le pedí al Señor mi lavadora y ahí estuve, Señor, mi lavadora, mi lavadora, mi lavadora, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No, pues de repente, no sé, ¿verdad? Algo asombroso que sucedió. Una persona dijo por ahí, oye, ¿qué crees? Tengo una lavadora que acabo de comprar nuevecita, pero no me cabe ahí donde va el lavadero y la parte esa. Entonces compré otra y ya tengo esa y pues te la regalo, ¿verdad? Y la persona, ¡guau! Dios suplió, Dios suplió. Y vemos a esa persona que está dando el testimonio y todos decimos, wow, esa es una persona de fe. Y la verdad es que no, tiene una fe ordinaria como cualquier otra persona. Lo que hizo fue utilizar su fe. Entonces los discípulos están diciendo, Señor, aumentanos la fe. Si quieres que vivamos ese estilo de vida, pues necesitamos más fe. Y el Señor le dice, ustedes no necesitan más fe. Ustedes lo que necesitan es lo que ya se les repartió, úsenlo. Eso es lo que necesitan. Activen su fe. ¿Sí? No es el tamaño de la fe con lo que puedes conseguir algo. Es entender que con lo que se te repartió, con eso puedes conseguir mucho. Dice, si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Ahora, tenemos que entender algo aquí. Jesús estaba utilizando una hipérbole, es decir, una exageración, ¿sí? Recuerden que Jesús estaba hablando con los apóstoles. Jesús no hablaba lo mismo con otras personas, ni de la misma manera, ni al mismo nivel. Ellos ya eran los apóstoles, ellos ya eran personas que ya tenían un conocimiento más avanzado y les estaba descifrando secretos de la fe. Entonces con ellos podía utilizar, él sabía que ellos eran maduros para entender este tipo de exageraciones. La hipérbole es una exageración, ¿sí? Que yo sepa, Jesús nunca plantó un árbol en el mar. ¿Sí? Porque está diciendo aquí, si ustedes tuvieran la fe tan pequeña como un grano de mostaza, le dirían a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. También en otra ocasión Jesús mencionó y dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña, quítate y échate en el mar. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba usando la exageración para que entendieran el potencial que hay, aun cuando nosotros tuviéramos una fe del tamaño de un grano de mostaza. No es el tamaño de la fe, más bien es el potencial que hay en esa fe para lograr algo. Fíjense cómo esa fe, en otros versículos dice la palabra que esa semilla es de las más pequeñas de las hortalizas y se convierte en un árbol. Es decir, que esa semilla tiene el potencial
de cambiar. Dice, y se convierte en un árbol y luego ya después vienen las aves y anidan en él. ¿Quién iba a pensar que una semilla tan pequeñita? ¿Alguien ha visto una semilla de mostaza? ¿Quién iba a pensar que una semilla de mostaza tan pequeñita tuviera el potencial de crecer a tal grado que se convierta en un árbol y al ratito los pájaros vengan y aniden en él? ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo Jesús, mira, si tú tienes fe, aunque sea como ese grano de mostaza, entonces tú tienes el potencial de poder hacer cosas grandísimas. ¿Quién iba a pensar que el día que este jovenzuelo, que este muchachón, que este chavorruco, el día que aceptó a Cristo en su corazón, no podía creer ni por nada y empecé a usar mi fe. Empecé a usar mi fe. Te aseguro que si tú me hubieras visto en mis inicios, tú hubieras dicho, yo ni por nada iría a esa congregación donde un día este chavo va a ser pastor. La verdad, nadie hubiera creído. Si tú me hubieras conocido en otro tiempo, tú hubieras dicho, o sea, pensando, ¿verdad? Que Dios nos mostrara el futuro, porque yo ni sabía un día que iba a terminar aquí, ¿verdad? Si Dios nos mostrara el futuro, tú dirías, ay, pues me avisas dónde es tu congregación para no ir. Y así es como de repente empezamos a mirar a personas. Hay jóvenes que uno los ve y uno dice, Dios santo, ¿cómo es que Dios va a transformar esta cosa? Pero así estábamos nosotros, ¿verdad? ¿Y quién iba a pensar que un día, ¿sí?, íbamos a estar a cargo de una congregación donde iban a venir personas y anidar en ese lugar? Donde iban a venir no solamente una reunión, 2 reuniones, 3 reuniones, 4 reuniones. Y párale de contar, ¿verdad? Lo que siga que Dios tenga para amistad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, aún con esa fe tan pequeña, tienes el potencial de crecer a tal nivel que un día pueda llegar las aves y anidar en ti. Los líderes de un grupo amistad, ustedes se ven muy pequeños y dicen, ay, no, es que apenas tengo 2 personas y de los 2 uno me falla y el otro a veces no viene. Yo no nací para esto, ¿verdad? Yo no soy líder. Tú tienes el potencial, ¿sí? Comienza a utilizar tu fe. Y en algún momento, escúchame, en algún momento espacio te va a faltar. ¿Cuántos creen eso? Espacio te va a faltar, amén. Entonces, la fe es la misma, simplemente es creer que esa fe tiene un potencial para hacer grandes cosas. Ahora, fíjense bien, después de eso, cuando ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe, el Señor les dice, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, ¿sí?, dirían a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Entonces, Jesús les está corrigiendo a ellos el concepto. La pregunta no era qué tamaño debo de tener de fe para lograr cosas grandes. La pregunta correcta era, Señor, con la fe que ya me repartiste, con eso, ¿cómo le puedo hacer para lograr cosas grandes? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Esa era la pregunta correcta. Y luego después, sin más, el Señor sigue hablando. En el versículo 7, fíjense, eso está muy interesante, ¿eh?
Porque dice en el 6, fíjense cómo dice, 6. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Versículo 7. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice: ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le dirá más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. A ver, espérame, ¿en qué momento Jesús cambió de tema? Me gustan sus caras. Porque te voy a decir algo, Jesús no ha cambiado de tema. Entonces, ay, no está. Entonces, ¿cómo es que significa que sigue hablando de la fe todavía? Sí, todavía está hablando de la fe. ¿Cómo? Pues si ¿no se supone que aquí ya está hablando acerca de ser un siervo fiel o algo así? Jesús sigue hablando de la fe, no ha cambiado de tema. No hay punto y aparte, no hay un epígrafe, no hay un título donde ya el Señor cambió de tema. Porque ya ves que de repente está Jesús alimenta a los 5,000 y luego sale toda la parte. Y luego Jesús sana a una mujer sirofenicia pero aquí no hay nada que separe. Jesús está hablando acerca de la fe. Si la tuvieran como un grano tan pequeñito como el de mostaza, le podrían decir a este árbol: desarráigate y ponte en el mar. Y sigue mencionando y empieza a decir supongamos que uno de ustedes tiene un siervo, y empieza a hablar de eso. No ha cambiado Jesús de tema, sigue hablando acerca de la fe. Jesús no se desvía del tema, sino en realidad más bien se adentra en lo que debería de ser el uso de la fe ordinaria. Porque el Señor da una tarea y espera que la cumplan. Y no hay alabanza en eso. Están así como que, a ver, Marco, ¿quieren saber lo que sigue? Vengan la próxima semana. Padre, te doy gracias. ¿Qué está hablando acerca de este pasaje cuando está mencionando acerca de este siervo? De que la fe no requiere más que obediencia a lo que Dios ha mandado a hacer. Hacer lo que se te pidió es algo que debe de ser ordinario para el creyente. Es decir, el Señor está mencionando y está diciendo: ustedes son siervos y yo les he enviado a hacer una tarea. Y no hay alabanza en eso. O sea, ¿por qué yo debería de decir: wow, hizo lo que tenía que hacer y mira nomás? No hay alabanza en hacer lo que se esperaba que deberías de hacer. Y en cuanto a la fe, ¿qué nos está hablando la palabra? De que tú tienes que utilizar tu fe todos los días de tu vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El Hijo de Dios camina por fe, no por vista.
Los hijos de Dios obtienen las cosas por fe, creyendo al Padre, y lo recibirán. Es la vida ordinaria del creyente, y en eso no hay alabanza. Dice el versículo 17, Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19. Lucas 10, 17 al 19. Dice así: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos. Fíjate, el Señor los mandó y les dijo: vayan, entren a las casas, compártanles, sanen a los enfermos y limpien leprosos y bla, bla, bla. Y ellos se fueron. Y cuando regresaron, fíjate lo que dicen: dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él: si les he dado autoridad a ustedes para pisotear, serpientes y escorpiones, y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus. No se alegren de eso, porque eso va a ser ordinario en sus vidas. No se alegren. ¿Qué crees? Ayer eché fuera un demonio. Mira, nosotros hemos echado demonios a cada rato. En los encuentros echamos cientos de demonios. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Nos asombramos por eso? No. En cada encuentro hacemos liberación y liberamos a la gente de los demonios. Ahí están las personas. Y ahora, muchas personas quizás dirían: wow, híjole, ese Marco, esa Noe, ¿verdad? Wow, echan fuera demonios. ¿Qué autoridad tiene? Mira, tenemos la misma autoridad que tú, nomás que nosotros sí la usamos. Tenemos la misma fe. A nosotros se nos repartió una medida de fe, a ti se te repartió una medida de fe. Nosotros la usamos. ¿Sí? Entonces los 72 están diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¿Y qué les dijo Jesús? No se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están inscritos en el cielo. Entonces, la clave está en hacer lo que se te pidió que hicieras cuando utilices tu fe. Escucha, esto es el meollo del asunto. Esto es el centro de la idea que quiero compartirte. Está en el versículo 10. Así que aquí es donde captamos ahora sí la idea principal, el centro del mensaje. Versículo 10, que dice, cuando está, sigo hablando de Lucas 17 que estábamos viendo, ¿sí? Ya me regresé a Lucas 17, perdón. Versículo 10 dice así, cuando está hablando acerca del siervo, ¿sí? Que hace lo que se supone que se espera que haga. Versículo 10, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, ahí está la clave. Les acabo de dar la respuesta al examen. Escuchen, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. El Señor les dijo a estos 70:
vayan y sanen enfermos, echen fuera demonios. Les dio la orden, dice, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado. El Señor los mandó a echar fuera demonios y estos regresan admirados de que echaban fuera demonios. Y el Señor, en pocas palabras, le dijo: pues no les dije que eso hicieran. Señor, se nos sujetaban los demonios. Pues no les dije que eso iba a pasar. Señor, puse manos sobre los enfermos y sanaron. Pues no los envié a eso. O sea, ¿qué hay de extraordinario en algo que el Señor te pidió que hicieras y lo hiciste y sucedió? ¿Estamos tomando la idea o no? No hay nada de extra. Entonces, ¿sigue hablando de la fe o no sigue hablando de la fe? Sigue hablando de la fe, pero es una fe ordinaria. Dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Ay, muchos de nosotros vemos a Moisés y decimos: sí, ese Moisés, ¿cómo me hubiera gustado haber estado ahí, presenciar cuando él agarró la vara y golpeó las aguas y el mar se abrió en dos y todos pasaron por ahí, dije que no iba a gritar, ¿verdad? Y todos pasaron por ahí. Me hubiera gustado haber ido por ahí, ¿verdad? Y ver cuando Moisés lo hizo, ¿verdad? Ese Moisés, ¿cómo me inspira en la fe? Pero no hay nada de extraordinario en que Dios le haya pedido a Moisés: extiende tu vara y abre el mar. ¿Sabes lo único que hizo él? Ahí está la clave. ¿Sabes lo único que le costó de trabajo a él? ¿Sabes cuál fue el esfuerzo de Moisés? Simple y sencillamente hacer lo que el Señor le pidió que hiciera. Ni más ni menos. Le dice: Señor, no hay agua. Y le dice: ok, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece si le hablas a la roca y de ahí va a salir agua? ¿Verdad? Entonces Moisés va, le habla a la roca, ¿sí? Bueno, en la primera vez golpea la roca, ¿verdad? Y sale agua de la roca. Y muchos podríamos decir: wow, qué fe de Moisés. No, qué fe, qué obediencia de Moisés. De haber dicho el Señor: Moisés, ve y golpea la roca y de ahí va a salir agua. Y Moisés con una fe sencilla decir: bueno, voy luego, sí, está bien. ¿Qué hubo de extraordinario en hacer lo que el Señor le pidió que hiciera? Nada. Lo único que hizo fue utilizar su fe ordinaria. ¿Te podrías imaginar al Señor diciendo: Moisés, ve y golpea la roca y de ahí va a salir agua? Y el Señor volteando así, ¿verdad? Así, viendo a ver si Moisés lo hacía. Y Moisés: sí voy, Ve Moisés, a ver, ve, inténtalo. Ándale, golpea la roca para que salga agua. Ahí voy, ahí voy. Fíjate, ¿listo? ¿Sí? Y en eso golpea la roca. ¡Pah! Y empieza a salir agua. Y el Señor: no la hagas, Moisés, no te pases. Sí salió agua. ¡Wow! No, hombre, eres un hombre de fe. ¡Qué fe tan grande! ¿Te imaginas al Señor haciendo eso? Más bien Moisés: Señor, salió agua. Y el Señor: pues, ¿qué esperabas? Te dije que iba a salir agua. Hay quienes lo agarran hasta después.
así también ustedes. Aquí está el centro de todo, ¿eh? Aquí está el meollo del asunto. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Si yo les cuento un testimonio de que el Señor me dio un carro, muchos quizás van a decir: wow, ese Marco, pues ¿qué esperabas de un Dios que le pertenece todo? Ahí está Perita que viene y cuenta, ¿verdad? Cosas extraordinarias. Y ay, que no tenía dinero y le pedí a mi papá, dije: ay, papá Dios, y que no sé qué. Y llega alguien y me da dinero y que no sé qué. Y todos voltean con esa Perita. Pues ¿qué esperabas? Tiene un papá que cuida de ella. O sea, nos queremos asombrar de que las personas hagan lo que Dios espera que hagan. Nos queremos asombrar de las personas que cuentan con un Dios que todo lo puede. Vemos a hombres conquistando grandes cosas y decimos: esos son hombres de mucha fe. No, son hombres de mucha obediencia. Se les repartió una medida de fe. Lo que pasa es que tienen su fe, mira, actuando todo el tiempo, la están moviendo todo el tiempo, están creyéndole a Dios. Hay personas que no se atreven a pedirle nada a Dios. Ay, ¿cómo lo voy a molestar? Pues ese es el Dios que tienes. Esa es tu percepción acerca de Dios. ¿A poco no te da coraje que Perita para todo le pide a Dios y tú dices: pues qué, Señor, pues ella es la preferida o qué? ¿Verdad? Pareciera. Pero la verdad es que no. ¿Qué esperabas? Pues si mi padre me dijo que le pidiera todo lo que necesitaba, y yo simplemente estoy obedeciendo. No hay nada de extraordinario en eso. Simplemente Dios está respondiendo de acuerdo a cómo Él espera que estemos actuando. No hay nada de extraordinario en eso. ¿Y qué de aquel siervo que regresa, verdad? Y hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué espera? Que su amo le diga: wow, no hombre, qué siervazazo. Dice: no, pues su señor no lo alaba ni nada porque hizo lo que tenía que hacer. Y ustedes tienen que decir: siervo inútil soy, porque lo que debía hacer, porque lo que me mandaron a hacer, eso hago. Vas por la calle y el Señor pone en tu corazón que ores por una persona, y ves a la persona y te regresas y le dices: oye, disculpa, no sé si esto esté muy loco para ti, pero Dios me está pidiendo que ore por tu pierna. Y la persona dice: ay, sí, fíjate que me acabo de fracturar. Pues me permites orar por ti. Sí. Vas y oras por la persona y en ese momento sana. Y vas con otra persona y le dices: ¿qué crees que lo que me acaba de suceder? ¿Qué? Iba caminando y Dios me puso en el corazón: ve y ora por la pierna de esa persona. Fui y le pregunté, y sí, resulta que se acababa de fracturar la pierna. Lloré y el Señor hizo la obra. ¿Sí? Ya pudo apoyar el pie y todo eso. Y la otra persona: wow, qué fe tan tremenda. No, siervo inútil soy, porque lo que el Señor me pidió que hiciera, fui y lo hice. Pero de veras, ¿cómo que? ¿A poco sí sanó? Sí. Pues ¿qué esperabas? Hice lo que el Señor me pidió que hiciera y Él hizo lo que Él tenía que hacer. La fe ordinaria.
la fe que utilizamos todos los días. Cuando nosotros empezamos a ver a hombres que conquistan muchas cosas en la fe como hombres de mucha fe, entonces nos estamos, ¿cómo sería la palabra? Nos estamos enfocando en lo equivocado, porque no es que esas personas tienen grande fe. Esas personas tienen una medida de fe, pero esas personas están utilizando su fe. Conquistan muchas cosas, ¿por qué? Porque usan la fe, pero es su misma medida de fe. Yo te hago una pregunta. ¿Qué será más difícil? Ahí te va, yo creo que con esto terminamos, va a estar bueno. ¿Qué será más difícil? Bueno, quiero explicar un poquito antes. Dios usó a Moisés para abrir el mar, ¿se acuerdan? Ok, bien. Y Dios pasó al pueblo de Israel a través del mar, ¿cierto? Después, al mucho tiempo, cuando el pueblo llega a la tierra prometida, Moisés ya no entra a la tierra prometida y ahora su líder era Josué. Pero se encuentran que para cruzar la tierra había un río, pero ese río estaba crecido. Y entonces Dios utiliza a Josué para que el río, la corriente baje. Y dice la palabra que cuando los sacerdotes metieron sus pies al agua, la corriente bajó hasta el nivel de sus tobillos. Y toda la gente pasó por el río, ¿sí? Al nivel de los tobillos. Pero a fin de cuentas sucedió un milagro ahí, porque bajó el nivel del río, ¿sí? Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué se requiere más fe? ¿Abrir el mar? ¿Extender tu vara y que se abra el mar? ¿O meter los pies al río y que baje la corriente? ¿Ah? ¿Qué se requiere más? ¿Cuál? Ok, ahí vamos. ¿Qué se requiere más fe? ¿Pronunciar las plagas y que vengan las plagas de Dios sobre Egipto? ¿O dar 7 vueltas a la ciudad de Jericó y que se derriben los muros? ¿Qué se requiere más fe? Ok, te lo voy a poner en peras y manzanas. ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de algodón o 1 kilo de plomo? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? La misma fe. Lo único que se requirió fue escuchar la voz de Dios dando la orden, y entonces ellos lo único que hicieron fue obedecer. Termino diciendo, repitiendo el versículo 10: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha mandado. No es que tenga más fe otro. Lo que pasa es que Dios le ordenó a esa persona a hacer algo quizás más vistoso. Pero esa persona obedeció y Dios respondió de acuerdo a como Él ya había dicho que iba a suceder. Así sucederá a ustedes. Cuando hayan hecho lo que su Señor les ha mandado hacer, entonces digan: siervo inútil soy, porque lo que el Señor me pidió que hiciera, eso hice. No hay nada de extraordinario en eso, solamente hice lo que Él me pidió que hiciera. Y cuando empiezas a escuchar las promesas que Dios tiene y lo que Dios te ha pedido que hagas, ¿sabes qué?
entonces no hay alabanza en ello, porque nomás obedeciste. Yo sé que en el momento en que Dios nos pida y nos diga salgan de este lugar, porque yo les he dado un terreno grandísimo donde van a caber todos ustedes, van a caber los niños, va a caber la escuela, va a caber todas las áreas. ¿Sabes lo único que estoy esperando? ¿Sabes lo único que estoy esperando? ¿Qué? Que Dios dé la orden. Yo ya estoy así, mira, como caballo de carreras, así. Listo. ¿Ah? Listo. En cuanto el Señor dé la orden. Y luego al ratito vemos construcciones grandísimas, magníficas y todo eso, y dices, wow, qué hombre de fe. No cualquier hombre de fe. El Señor dio la palabra, el Señor dio la promesa, el Señor dijo que Él lo haría, el Señor dijo que Él lo construiría, el Señor dijo que Él daría el terreno. Entonces, ¿qué nos costó hacer a nosotros? ¿Qué nos costó a nosotros hacer? Solo obedecer. Y no hay alabanza en eso. Esa es una fe ordinaria de todos los días. ¿Sí? Cree al Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor.